La noche estaba tranquila, y la ciudad latía con la luz de las calles aún vibrantes, incluso después de que el sol se hubiera puesto. El restaurante, ubicado en el corazón de un barrio animado, exudaba un aire de exclusividad. Era el tipo de lugar donde la élite se sentía como en casa, y donde hombres y mujeres exitosos se reunían para cenas que no eran solo comidas, sino celebraciones de logros. Entre los invitados más ilustres de la noche, se encontraba un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, Antonio Vargas. A sus 55 años, con cabellos canosos que aún mantenían un toque de autoridad, era respetado en su campo, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Antonio sabía que el mundo estaba a sus pies. Pero, por dentro, algo siempre le faltaba. Se veía rodeado de lujo, pero el vacío existía en su corazón, un hueco profundo que no sabía cómo llenar. La pérdida de un hijo, hace más de 30 años, seguía siendo una herida abierta, un dolor que nunca logró dejar atrás. El accidente que separó a su familia parecía haber sido una condena sin perdón. El niño que amaba, que pensaba haber perdido para siempre, ya no había sido visto. La madre, después de años de sufrimiento, se alejó. Antonio siguió adelante con su vida, pero el sufrimiento nunca fue completamente silenciado. Esa noche, estaba allí para otra comida solitaria, aunque el restaurante estaba lleno de rostros sonrientes y conversaciones animadas. Eligió una mesa aislada, cerca de la ventana, y pidió su plato favorito, pasta a la carbonara, sencilla, pero algo que siempre lo confortaba. Cuando el plato fue servido, el camarero sonrió e indicó hacia el chef de la casa. «Él va a preparar el plato especialmente para usted, señor Vargas». «El chef, Luca, es un genio en la cocina», dijo el camarero con una reverencia casi exagerada. Antonio no estaba particularmente interesado, pero su mirada se fijó en la dirección indicada. Y allí, la figura de un hombre joven con cabello oscuro y una expresión concentrada, se movía detrás de la barra de la cocina. Algo en ese rostro, incluso a distancia, le parecía familiar. El chef, Luca, levantó la mirada por un instante y sus ojos se cruzaron con los de Antonio. Un choque profundo, como un rayo atravesando el aire, hizo que Antonio tragara saliva. Algo en esa mirada, algo en ese rostro. No podía entender lo que estaba sucediendo. Tal vez era solo una coincidencia, un recuerdo lejano que lo estaba engañando. Pero, antes de que pudiera pensar más sobre ello, Lucas se acercó, trayendo el plato de pasta a la carbonara. El aroma perfumado invadió el aire, pero para Antonio, lo que más importaba era la expresión del joven chef, que le parecía tan familiar. «Señor Vargas, es un placer tenerlo aquí». «Espero que le guste el plato», dijo Luca, con voz firme, pero con una leve tensión que Antonio no logró descifrar. «¿Tú eres Luca?», preguntó Antonio, sin poder evitar el embarazo. El nombre resonó en su mente, como un eco de un pasado que intentaba dejar atrás. El joven chef dudó por un momento, pero su mirada, que ahora parecía más atenta, también reflejaba algo que Antonio no sabía identificar. El silencio entre ellos se alargó por unos segundos, como si ambos estuvieran tratando de encontrar palabras para una conversación que aún no había comenzado, pero que estaba a punto de estallar dentro de ellos. «Sí, soy Luca». «Y parece que me conoces», respondió Luca con una calma que contrastaba con la agitación interna que ambos comenzaban a sentir. Antonio se vio en una encrucijada emocional. La reacción que sentía era tan fuerte que apenas podía creerlo. Una sombra del pasado, una memoria perdida, salía a la superficie. Lo que no sabía era que ese joven chef frente a él era, en realidad, el hijo que había perdido, el hijo que creía que nunca volvería a ver. No sabía qué hacer con esa información, si quería creerlo o si debía negarlo. Pero la mirada en los ojos de Luca, y su propio corazón acelerado, le dijeron todo. La pasta estaba frente a él, pero nada más importaba en ese momento. El mundo, por un segundo, se volvió demasiado pequeño.
La gran pregunta se formaba dentro de él: ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo podía ser posible que él, después de tantos años, estuviera frente a frente con el hijo que tanto había buscado y al mismo tiempo tanto había intentado olvidar? ¿Qué haría ahora? Antonio trató de desviar la mirada, como si pudiera escapar de la sensación abrumadora que lo estaba invadiendo. Pero no podía. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre, y el peso de esa realización lo ahogaba. El camarero, ahora ausente, había dejado el plato de pasta frente a él, pero él no lo tocaba. Su mente estaba completamente absorbida por la escena que se desarrollaba ante él. Luca estaba allí, frente a él, tan joven, tan imponente en su postura. Sus ojos, tan parecidos a los de su esposa fallecida, la mirada profunda y llena de algo que Antonio no podía describir. De repente, la pasta a la carbonara frente a él parecía insignificante, casi como una ironía del destino. «Tú eres mi hijo», murmuró Antonio, más para sí mismo que para Luca, pero la pregunta escapó de sus labios con una intensidad incontrolable. Trataba de entender, trataba de conectar las piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar. Su hijo, perdido hacía tantos años, estaría ahora allí, frente a él, como si el destino hubiera decidido que era hora de revelar una verdad que jamás imaginó posible. Luca permaneció en silencio por unos instantes, con los ojos fijos en él. Era como si estuviera decidiendo si debía contar la verdad o continuar con la mentira que él mismo había construido a lo largo de su vida. El tiempo parecía haberse detenido allí, y todo alrededor de Antonio desapareció. Sintió un dolor creciente en su pecho, una sensación de impotencia ante lo que sabía que era una verdad, pero que se negaba a aceptar. «No sé lo que estás pensando», finalmente habló Luca, con voz aún calma, pero con una creciente tensión. «Pero tal vez sea mejor que hablemos en otro lugar. Este no es el lugar adecuado para esto». Antonio lo miró, con los ojos ahora más aguados. «Yo no sé cómo esto es posible», dijo con voz ronca, tratando de procesar las palabras, las emociones que se mezclaban como una tormenta dentro de él. Luca hizo un gesto para que lo siguiera, sin decir más. Se alejó, dirigiéndose hacia una puerta en la parte trasera del restaurante, dejando a Antonio sin otra opción más que seguir sus pasos. El sonido de sus propios pasos resonaba de manera incómoda en el pasillo. Antonio sentía el peso de décadas de dolor y arrepentimiento, como si todo el tiempo perdido estuviera allí, presente en ese momento. Cuando llegaron a una pequeña sala reservada, Lucas cerró la puerta, y el silencio se hizo. Ya no había ruido de platos siendo servidos, ni conversaciones de fondo. Solo estaban los dos, solos, frente a una realidad que parecía presentarse de manera irreal. Antonio se sentó en una silla, con las manos ligeramente temblorosas. «Tú eres mi hijo, ¿verdad?», dijo Antonio, ahora con un tono de súplica. Intentaba mantener la compostura, pero sabía que estaba al borde de un colapso emocional. Yo pensé que habías muerto». «Yo». Luca interrumpió. «No morí, papá. Me llevaron. Todo lo que sabías fue una mentira». Sus ojos estaban profundamente tristes, pero también había una fuerza en ellos, una certeza. «Mi mamá, ella me sacó de ti, me hizo creer que no querías verme. Pero yo sabía, siempre supe que tú eras mi papá. Siempre supe». Antonio sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Miró a Luca, intentando encontrar alguna señal de falsedad, algo que indicara que todo aquello no era más que una broma cruel del destino. Pero no había nada. La mirada de Luca, sus gestos, la manera en que hablaba, todo estaba imbuido de una sinceridad dolorosa. «Yo no sabía», dijo Antonio, con la voz quebrada. «No sabía dónde estabas. No sabía cómo buscarte. Pensé que nunca más te vería». El dolor en los ojos de Luca era palpable. Él también había sufrido.
Su vida había estado marcada por la ausencia de su padre, por el dolor de crecer sin saber quién era realmente, sin entender por qué su mamá lo había alejado de todo lo que podría haber sido. Pero, en ese momento, frente a Antonio, sentía una mezcla de alivio y rabia. ¿Cómo podría perdonarlo por todo eso? ¿Cómo podría simplemente ignorar los años de sufrimiento que ambos vivieron? No sabías, pero me buscaste, preguntó Luca, con la voz casi quebrada. Estaba intentando controlar sus propias emociones, pero las palabras de Antonio habían tocado un punto sensible en su corazón. Antonio quería responder, pero no salía nada. No sabía qué decir. ¿Cómo podía pedir perdón por algo que no lograba entender? ¿Cómo explicar tantos años de sufrimiento y abandono? Miró a Luca con los ojos llenos de lágrimas, y fue allí, en ese instante, cuando sintió el peso del arrepentimiento por todos los años que no podía recuperar. ¿Y ahora?, preguntó Luca, con un tono que mezclaba dolor y desafío. ¿Qué quieres hacer, papá? ¿Qué vas a hacer ahora que sabes la verdad? El silencio se extendió, y Antonio sintió como si estuviera ante la mayor decisión de su vida. Miró a su hijo, intentando entender lo que el destino les deparaba a ambos. El pasado estaba allí, tan presente, y ahora el futuro parecía un mar agitado, en el que él tenía que decidir qué dirección tomar. Pero no sabía por dónde empezar. Antonio se sentó con los hombros pesados, la mirada fija en el rostro de Luca, intentando entender qué debía hacer ahora. ¿Qué podría hacer después de tantos años de separación? ¿De tantas preguntas sin respuesta? El dolor de perder a un hijo nunca dejó de doler, pero ahora estaba frente a la verdad, el hijo que él creía perdido para siempre, el hijo de quien nunca supo qué había pasado, estaba allí, frente a él, lleno de dolor y rabia. ¿Cómo podría recuperar la confianza de alguien que creció sin él? ¿Cómo podría pedir perdón por todo lo que había perdido? Luca, por su parte, miraba a su padre con una mezcla de sentimientos que apenas podía expresar. El hombre que conocía solo a través de las historias contadas por su mamá, el hombre que había odiado durante tanto tiempo por haberlo abandonado, estaba ahora allí, frente a él, suplicando por algo que no sabía qué era. ¿Qué esperaba? ¿Perdón? ¿Una reconciliación? ¿Cómo podría él, un hombre que llevaba tantas cicatrices emocionales, simplemente olvidar todo lo que había pasado por causa de un simple encuentro en el restaurante? El silencio en el pequeño cuarto donde estaban ahora parecía insoportable. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de preguntas no dichas y respuestas que nadie sabía cómo ofrecer. Antonio sabía que nada sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Lo que más deseaba, más que el éxito y la riqueza que siempre buscó, era recuperar lo que había perdido. Pero, ¿sería demasiado tarde para reconstruir lo que el tiempo había destruido? Yo no sé qué esperar de ti, papá, dijo Luca, su voz fría, casi como si quisiera protegerse de algo. Pasé toda mi vida tratando de entender por qué me dejaste. ¿Por qué nunca me buscaste? Antonio respiró profundamente, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que no tenía explicación. ¿Cómo podría haber buscado? ¿Cómo podría haber encontrado a Luca después de tantos años, después de la tragedia que los separó? Cerró los ojos por un momento, sintiendo de nuevo el peso del arrepentimiento. Yo no sabía dónde estabas, comenzó Antonio, la voz ahogada. Te busqué, pero después de eso no había nada más. Perdí a tu mamá y luego, cuando supe que te habías perdido, no supe qué hacer. Pensé que ya era demasiado tarde. Luca levantó una mano, interrumpiéndolo. No quería escuchar más disculpas, más explicaciones que no cambiarían nada. Creció con la falta de su padre, y ahora, al verlo frente a él, se sentía perdido. Perdonar no sería fácil. Había vivido con la ausencia de Antonio durante tanto tiempo que, aunque su padre estuviera allí, aún no sabía cómo acercarse a él.
¿Cómo hacer que ese dolor desapareciera? ¿Cómo superar la falta de un abrazo que nunca tuvo? Yo también sufrí, papá, dijo Luca, la voz tensa. Y sé que tienes tu versión de la historia, pero no puedo simplemente olvidar todo lo que viví. No puedo borrar las noches en vela, las preguntas sin respuesta. Viví en un mundo donde tú eras un mito, una sombra que no podía tocar, no podía entender. Antonio sintió el peso de las palabras como una hoja cortando su alma. Miró a Luca con tristeza, el arrepentimiento creciendo dentro de él. Nunca quise que sufrieras, dijo, las palabras saliendo de su boca con una sinceridad desesperada. Te amaba. Aún te amo, pero no sé cómo arreglar todo lo que hice. No sé ni por dónde empezar. Luca respiró profundamente, mirando a su padre como si estuviera tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que lo hiciera creer en lo que estaba escuchando. Pero no era fácil. No era sencillo. El dolor que sentía era demasiado grande para ser borrado con palabras, con disculpas o promesas vacías. Necesitaba algo más. Sé que quieres redimirte, papá, dijo Luca, su tono suavizándose un poco, pero con el dolor aún evidente. Pero no sé si pueda darte eso. No sé si pueda darte un perdón que no sé si tengo dentro de mí. El silencio volvió a apoderarse del ambiente. Antonio cerró los ojos, sintiéndose impotente. El tiempo perdido no podría recuperarse. No podía borrar el dolor de Luca, no podía simplemente darle una respuesta que hiciera desaparecer todo eso. Pero sabía que, si había alguna oportunidad de reconstruir algo entre ellos, sería ahora, en ese momento de vulnerabilidad y sufrimiento. Yo entiendo, dijo Antonio, con la voz ronca, llena de emoción. Sé que no puedo cambiar el pasado. Pero quiero intentarlo, Luca. Quiero intentar ser el padre que necesitas, el padre que mereciste. Dame una oportunidad. No puedo prometer que todo será fácil, pero quiero intentarlo. Luca lo miró, los ojos aún turbios por el dolor. No sabía qué hacer con eso. No sabía si creía en las palabras del hombre frente a él, si podía confiar en alguien que había fallado de una manera tan profunda. Pero algo dentro de él, algo pequeño pero creciente, le decía que tal vez, solo tal vez, podría intentarlo. No prometo que será fácil, dijo Luca, con la voz aún vacilante. Pero yo también lo intentaré, papá. Lo intentaré. Y en ese momento, algo cambió. El primer paso hacia la curación se dio, aunque ambos sabían que el camino sería largo y tortuoso. Pero, por más difícil que fuera, había una posibilidad, una luz tenue que comenzaba a brillar en el horizonte. El peso del pasado aún estaba allí, pero ahora, tal vez, habría espacio para algo nuevo. En los días que siguieron, Antonio no podía sacar a Luca de su cabeza. El encuentro abrupto y las palabras pesadas que habían intercambiado no podían deshacerse. Sabía que todo había cambiado, pero la verdadera lucha comenzaba ahora. Reconstruir algo que se había perdido durante tanto tiempo era como tratar de reconstruir un castillo de arena con las manos temblorosas. Pero, al mismo tiempo, sentía una llama encendida dentro de él, una voluntad de intentar, de entregarse al proceso de reconciliación, a pesar de las dificultades. Luca tampoco podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El resentimiento que sentía desde la infancia era profundo, y el dolor de haber crecido sin su padre, sin saber por qué lo había abandonado, aún lo consumía. Sin embargo, las palabras de Antonio, la sinceridad en las lágrimas que había visto en el rostro de su padre, lo habían tocado de una manera que no esperaba. ¿Sería posible perdonar? ¿Realmente podría dejar atrás los años de dolor y aceptar que su vida podría seguir un nuevo camino, al lado de ese hombre que, de alguna manera, aún llamaba padre? Habían acordado encontrarse nuevamente. Esta vez, no para hablar del pasado ni del perdón, sino para intentar acercarse de una manera más simple.
para entenderse sin el peso de las palabras duras, sin los fantasmas del pasado que aún nos perseguían. Antonio llegó al restaurante de Luca con el corazón latiendo fuerte. El lugar era sencillo, pero había algo acogedor en él. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de platos tradicionales y familiares, algo que mostraba la pasión del chef por su arte. El olor de la comida era irresistible, pero Antonio no sabía si podría saborear la comida. Todo parecía tan nuevo y, al mismo tiempo, tan lleno de significados. Luca apareció en la puerta de la cocina, vestido con su delantal, el rostro serio como siempre, pero con un brillo diferente en los ojos, como si la conversación que habían tenido en los días anteriores hubiera, de alguna manera, abierto una brecha en su corazón. Hizo un gesto para que Antonio se sentara en la mesa en la esquina del comedor. «Hoy no hay plato especial», dijo Luca con una sonrisa tímida, lo que fue un alivio para Antonio. Ya no sabía qué esperar. «Pero voy a hacer algo sencillo. Algo que me recuerde a mi infancia. Espero que te guste». Antonio miró a su hijo, ahora más calmado, pero aún con una gran duda en el pecho. ¿Qué pensaba Luca de él ahora? ¿Sería capaz de encontrar algún camino para recuperar el amor de su hijo? ¿O ya era demasiado tarde? Cuando Luca trajo el plato, Antonio se quedó en silencio por un momento. Era un espagueti casero, con una salsa sencilla, tomates frescos y hojas de albahaca. No había nada extravagante, pero algo en la forma en que Luca había preparado el plato tocó profundamente a Antonio. Era como si ese plato fuera una representación de lo que él podría dar, algo sencillo, pero genuino. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó», dijo Luca, sentándose frente a él. «Pero esto aquí, este plato, es una forma de mostrar lo que soy ahora. De alguna manera, es el reflejo de quién soy, y de cómo todo lo que ha pasado me ha moldeado». Antonio tomó el tenedor y dio el primer bocado, saboreando la salsa. La simplicidad del plato lo conmovió. No era solo comida, sino una señal de que Luca, a pesar de todo, aún quería compartir algo con él. Algo más genuino que cualquier disculpa o pedido de perdón. Algo que fuera un comienzo, aunque pequeño. «Está bueno», dijo Antonio, con una sonrisa nostálgica. «Es simple, pero tiene un sabor profundo. Tiene sabor a hogar». Luca lo miró, y por un momento, el ambiente se llenó de una emoción silenciosa. Sabía que esto no era un perdón, ni una redención instantánea. Pero era un paso. Era un pequeño gesto de reconciliación que podría, con el tiempo, convertirse en algo más grande. «Yo crecí con mi madre diciéndome tantas cosas», comenzó Luca a hablar, su tono ahora más suave, pero las palabras aún pesadas. «Pero nunca supe por qué no me buscaste. Sentía tanta rabia hacia ti. Incluso cuando empecé a cocinar, de alguna forma fue una manera de llenar ese vacío. Tal vez era lo que me dejaste, las ganas de crear algo, de hacer algo que fuera mío». Antonio escuchó atentamente, dándose cuenta de que lo que Luca decía era más profundo de lo que imaginaba. El hijo no lo veía solo como un hombre ausente, sino como una parte de su propio dolor, un dolor que había tenido que cargar durante tantos años. «Yo entiendo», dijo Antonio, con la voz suave, sin prisa de interrumpir. «Y sé que tienes razón. Te abandoné. Yo hice todo mal. No sé cómo pedir disculpas por eso, pero, de alguna manera, quiero intentarlo. Sé que nada va a borrar lo que pasó, pero quiero conocerte de verdad, Luca. Quiero intentar ser el padre que mereces, el que nunca tuviste». Luca respiró profundo, el peso de las palabras aún muy presente. Quería creer. Quería creer que podría dar una oportunidad a lo que se estaba formando, pero el dolor y la desconfianza eran grandes. Por más que intentaba, aún sentía una herida abierta dentro de él, una herida que no sanaría fácilmente. Pero en ese momento, sabía que había algo más por explorar entre ellos. Algo que tal vez,
con el tiempo, pudiera florecer en una relación más verdadera. No sé dónde va a llevar esto, papá, dijo Luca, levantando la mirada. Pero, por ahora, vamos a intentarlo. Un paso a la vez. Antonio sonrió, finalmente aliviado por la ligereza que esas palabras trajeron. Tal vez el camino fuera largo, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. El futuro aún era incierto, pero ese pequeño gesto de Luca fue como una puerta entreabierta, una posibilidad de reconciliación. El viento frío que soplaba en las calles de Sao Paulo esa tarde parecía traer consigo el peso de una historia que aún no se concluía. Antonio y Luca habían comenzado a dar los primeros pasos para entenderse, pero lo que parecía un nuevo comienzo era, en realidad, solo el inicio de un viaje tortuoso. El perdón, o lo que se llamaba perdón, no era algo que se alcanzaba con palabras suaves o gestos de bondad. Exigía un trabajo arduo, una dedicación constante para sanar las viejas heridas que, con el tiempo, se habían vuelto profundas y dolorosas. Antonio lo sabía. Sabía que Luca, aunque había abierto una brecha en su corazón, aún guardaba dentro de sí un mar de resentimientos. No bastaba con sentarse a la mesa y comer un plato de pasta juntos. Había algo mucho más grande y oscuro que necesitaba ser enfrentado. Algo que venía de la infancia de Luca, del abandono de un padre, del dolor de crecer sin la presencia de alguien que, aunque había formado parte de su historia, parecía tan distante de su realidad. Sin embargo, había algo dentro de Antonio que lo impulsaba a seguir adelante, a intentar. Recordaba la infancia de Luca, cuando el pequeño niño sonreía con sus grandes y curiosos ojos. Recordaba su propio error, el momento en que decidió alejarse, sin saber el impacto que eso tendría en la vida de su hijo. La culpa, a veces, parecía ahogarlo. Pero ya no más. Estaba allí, ahora, intentando de todas las maneras posibles redimirse, aunque las palabras de Lucas siguieran hiriendo su pecho, en cada encuentro. Esa tarde, Antonio decidió hacer algo diferente. Iría al restaurante de nuevo, pero no como un cliente. Iba a ir como un padre. Como un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar a Luca, para finalmente mostrarse, de alguna manera, digno del perdón que aún no sabía si recibiría. Al entrar al restaurante, sintió el olor familiar de la comida, el aroma de los condimentos que llenaban el ambiente y daban vida al espacio. Era como si ese lugar fuera el reflejo del alma de Luca, de su dedicación a lo que hacía, aunque su corazón estuviera partido. Antonio caminó hacia la cocina, sin avisar, sin invitación. Quería ver a su hijo, hablar con él de una forma diferente, sin las formalidades de antes. Algo más cercano a su esencia. Luca estaba en medio de un plato complicado, con concentración absoluta en cada movimiento que hacía. No había espacio para distracciones, pero cuando miró hacia la puerta y vio a su padre allí, se sorprendió. El choque fue instantáneo, pero no lo mostró. Continuó moviendo los ingredientes, como si nada hubiera cambiado. Antonio no sabía bien cómo empezar, pero sabía que tenía que ser directo. Ya no había tiempo para rodeos, para retóricas. Necesitaba hablar lo que sentía, y lo hizo con la voz que, aunque quebrada, estaba firme. Yo sé que hemos intentado entendernos, Luca, comenzó Antonio, casi inaudible por el ruido de la cocina. Y sé que las palabras no son suficientes. Pero no sé cómo actuar de otra manera. Lo que hice no tiene perdón, pero quiero intentarlo. Quiero entender qué pasa dentro de ti, qué sientes. No para justificar nada, sino para que podamos seguir adelante, de alguna forma. Luca no dejó de mover la salsa, pero sus manos vacilaron por un segundo. Aún estaba enojado, aún se sentía traicionado, pero algo en la sinceridad de su padre lo hizo cuestionarse si realmente podía seguir ignorándolo, si podía cargar con ese peso en su corazón. ¿Crees que es tan fácil así, papá? Luca preguntó, con la voz tensa.
¿Crees que después de todos estos años, de todo lo que pasó, vamos a sentarnos y hablar como si nada hubiera pasado? Me abandonaste. No fue una opción. Fue un error que afectó toda mi vida. Antonio cerró los ojos por un momento, tragándose el dolor que él mismo había causado. Sabía que Luca tenía razón. Pero eso no lo haría rendirse. Se acercó, tomó el delantal que estaba sobre la mesa y, sin dudarlo, lo colocó sobre sus hombros, como un gesto simbólico de que estaba allí, no como un hombre rico, sino como un padre dispuesto a aprender a cocinar, a entender el arte de su hijo. No estoy aquí para intentar corregir lo que ya no tiene arreglo, dijo, con una sonrisa triste, pero sincera. Estoy aquí para quedarme. Para aprender, de verdad. Para ver lo que haces, cómo lo haces. Quiero entender tu pasión por esto, lo que te mueve. Luca lo miró, aún con desconfianza, pero algo en su expresión se suavizó. No sabía si debía estar agradecido o desconfiado. Pero el gesto de Antonio, de ponerse allí, a su lado, hizo que lo viera de una forma diferente, por primera vez en mucho tiempo. Tal vez no fuera el hombre perfecto. Tal vez nunca lo fuera. Pero allí, en ese instante, estaba intentando. Si quieres aprender, Luca dijo, su tono menos áspero, entonces muéstrame que estás dispuesto a entender realmente lo que la vida me ha hecho hasta aquí. Porque, como te dije, no se trata solo de ti. Se trata de todo lo que me vi obligado a hacer sin ti. Antonio asintió con la cabeza, aceptando el desafío que Luca le imponía. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, por más difícil que fuera. En el fondo, sabía que esto no se trataba solo de comida, no se trataba solo de un plato de pasta. Se trataba de reconstruir la confianza, de intentar entender las profundas heridas que se habían causado, no por falta de amor, sino por una serie de malas decisiones. Y así, como si comenzara a aprender una nueva receta, se quedó allí, junto a Luca, intentando entender más que solo la cocina. Intentando entender a su hijo. El silencio en la cocina era denso, como una niebla que no se disipaba fácilmente. Antonio, con el delantal aún colgado en su cuerpo, observaba cada movimiento de Luca. El hijo, que antes estaba encerrado en su mundo de especias y recetas, ahora parecía más receptivo, aunque aún había una barrera invisible entre ellos, una distancia que no era fácil de cruzar. El calor de la estufa mezclado con la tensión en el aire creaba un ambiente sofocante, pero también una sensación de proximidad que Antonio no había experimentado en años. Luca, con sus manos firmes y hábiles, removía la salsa con precisión. No hablaba mucho, pero su postura indicaba que, de alguna forma, estaba digiriendo el inesperado gesto de su padre. Nunca imaginó que ese hombre rico y distante, ese que siempre había sido una figura ausente, se rebajaría a tal punto de intentar cocinar a su lado, como si fuera alguien común. Y aún así, ahí estaba, intentando entender su universo. Antonio sabía que Luca estaba dividido, y él mismo también lo estaba. A cada minuto, más y más secretos de su propia vida comenzaban a emerger, como si el tiempo se volviera en su contra, obligándolo a enfrentar la verdad de una manera que ya no podía evitar. El dolor que causó, el abandono, las decisiones que lo apartaron de todo lo que amaba, todo eso salía a la superficie ahora, más fuerte que nunca. Pero había algo más. Algo que, durante años, se había negado a ver. El hecho de que su alejamiento no solo fue un error de padre a hijo, sino una elección que reflejaba sus propias inseguridades, sus propios miedos. Había creado una fortaleza alrededor de sí mismo, y ahora se estaba desmoronando poco a poco, mientras las palabras de Luca resonaban en su mente. «¿Sabes, papá?», Luca comenzó, la voz casi imperceptible sobre el ruido del fuego, «puedes intentar, pero eso no cambiará lo que pasó. Nada de esto borrará los años en que no estuviste aquí. Crecí sin ti. Y la verdad es que no te necesité para ser quien soy». Antonio tragó saliva con dificultad.
Sabía lo que esas palabras significaban. Eran un espejo doloroso, reflejando la realidad que temía. No necesitaba un hijo para decírselo. Lo sabía. Pero, al mismo tiempo, allí estaba, tratando de hacer lo que parecía imposible, recuperar el espacio que él mismo había destruido. Entiendo lo que dices, respondió Antonio, con la voz firme pero con una profunda tristeza. Sé que no puedo cambiar el pasado. No puedo retroceder y corregir los errores que cometí. Pero lo que puedo hacer es intentar, a partir de ahora. Intentaré entenderte, Luca. Intentaré aprender de ti. Luca miró a su padre con una mezcla de rabia y escepticismo. No era sencillo. Quería creer, pero el dolor estaba allí, vivo, palpitando en su pecho. Sabía que la palabra, perdón, era difícil de pronunciar, especialmente cuando se hablaba de un pasado que lo marcaría para siempre. Y más que eso, Luca temía que ese gesto de Antonio fuera solo otro intento vacío, una promesa que no se cumpliría. Siempre has sido bueno con las palabras, ¿verdad? Dijo Luca con una sonrisa irónica. Pero las palabras no sirven de nada. Lo que importa, papá, es lo que vas a hacer. Y lo que has hecho hasta ahora no es suficiente para borrar todo lo que ha pasado. Esas palabras cortaron a Antonio como una hoja afilada. Sabía que no tenía respuesta para ellas. Pero, aún así, no podía rendirse. No ahora. No cuando finalmente comenzaba a sentir que el puente entre ellos podría ser construido, aunque fuera un puente frágil, hecho sobre la arena de la culpa y el dolor. De repente, el sonido de la puerta de la cocina se abrió con fuerza, interrumpiendo el pesado silencio que dominaba el ambiente. Antonio miró hacia atrás y vio a quien menos esperaba, Sara, la mujer que amaba, pero que, por mucho tiempo, también fue una espectadora distante de su vida. Antonio, Luca, ¿puedo hablar con ustedes? La voz de Sara, normalmente suave, estaba ahora tensa, cargada con algo más que Antonio no pudo identificar de inmediato. La mirada de Luca se fijó en Sara con una mezcla de incomodidad y curiosidad. La presencia de ella parecía tener un peso que, de repente, hacía todo aún más complicado. Claro, Sara, dijo Antonio, tratando de esconder la tensión que ya comenzaba a aparecer. No sabía qué quería, pero sabía que su presencia significaba que algo más estaba a punto de ser revelado. Algo que, tal vez, lo cambiaría todo. Sara caminó hasta el centro de la cocina, respiró profundamente y miró a los dos hombres frente a ella, con una mirada que cargaba algo más que simples palabras. Dudó por un momento antes de comenzar, con la voz temblorosa. Yo, necesito contarles algo que tal vez sea difícil de escuchar. Luca levantó la cabeza, con los ojos brillando por una mezcla de confusión y aprensión. Antonio sintió un dolor en el pecho, como si la sensación de que algo estaba a punto de ser revelado, algo crucial para entenderse con su hijo, se estuviera acercando. ¿De qué hablas, Sara? Preguntó Antonio, con el corazón acelerado. ¿Qué nos tienes que decir? Ella lo miró a él, con un suspiro profundo, antes de pronunciar las palabras que sacudirían los cimientos de todo lo que él creía sobre su propia historia. Yo nunca les dije, pero Luca no es solo tu hijo, Antonio. Él también es hijo de otro hombre. Las palabras de Sara resonaron en la cocina, como un trueno inesperado, haciendo que el tiempo se detuviera por un breve instante. Luca se quedó inmóvil, con los ojos fijos en ella, tratando de comprender lo que acababa de decir. El plato que estaba preparando en ese momento parecía perder toda importancia, mientras la realidad de esas palabras se apoderaba de su mente, como una ola arrolladora. Antonio, por su parte, sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. El peso de esas palabras cayó sobre él con una fuerza abrumadora, como si hubiera sido golpeado por un peso invisible. Su corazón empezó a latir más rápido, y tuvo que apoyarse en la mesa de la cocina para no perder el equilibrio.
Sabía que algo iba a pasar, pero nunca imaginó que sería algo así. Miró a Sara, esperando que fuera un malentendido, que estuviera hablando de algo que no había comprendido. No entiendo, Sara, dijo Antonio, con la voz vacilante. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que Luca no es mi hijo? El silencio flotó entre ellos, cortante y denso. Luca, aún parado, miró al suelo, como si estuviera tratando de esconder el dolor que brotaba de su pecho, o tal vez la rabia. No quería mirar a su padre, no quería que viera la fragilidad que comenzaba a surgir. Pero tampoco sabía si debía creerle a Sara. El dolor del abandono que había cargado durante tantos años no encajaba perfectamente con esa revelación, pero la idea de que nunca había sido verdaderamente hijo de ese hombre hacía que su cabeza diera vueltas. Sara respiró profundamente, como si tratara de reunir fuerzas para seguir. No quería que esto saliera a la luz de esta manera, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero la verdad es que Luca es mi hijo, sí, pero también es hijo de otro hombre. Un hombre que conociste, Antonio. Un hombre que amaste, pero que también fue parte de tu vida de una manera muy diferente de lo que imaginas. Antonio parpadeó, aturdido, tratando de procesar las palabras de ella. La idea de que el hijo que tanto había deseado, y del cual se había alejado con tanto pesar, no fuera completamente suyo lo devastaba. Sabía que había algo en su relación con Luca que siempre parecía estar fuera de lugar, pero nunca imaginó que el origen de esa incomodidad fuera algo tan profundo y tan doloroso. Sara, necesitas explicarme mejor, dijo Antonio, ahora más serio. Yo no entiendo lo que quieres decir. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me hiciste creer que él era mi hijo. Sara se acercó a él, con los ojos casi suplicantes, como si quisiera disculparse por algo que no sabía si podría ser perdonado. Pero el dolor de Antonio, la frustración en su voz, era algo que ella también sentía. Sabía que nada sería fácil de aquí en adelante, que las palabras que estaban a punto de ser dichas cambiarían todo. El hombre de quien hablo, Antonio, comenzó ella, la voz temblando de emoción, es un hombre de tu pasado. Un hombre que amaste mucho, pero que perdiste. Y ese hombre él era el padre de Luca. Las palabras de ella cayeron como una bomba, y Antonio sintió que su cuerpo temblaba con la revelación. Su cabeza giraba, tratando de entender qué significaba todo eso. El hombre de quien Sara hablaba, ¿quién era él? No lo sabía, pero algo dentro de él comenzó a moverse, como si recuerdos lejanos estuvieran tratando de emerger a la fuerza. No puede ser, murmuró, con los ojos perdidos. ¿Quién es ese hombre, Sara? ¿Quién es él? Sara miró a su hijo, como pidiendo permiso para revelar más. Luca, por su parte, seguía callado, pero su mirada decía más que cualquier palabra podría expresar. Ya lo sabía. Ya había escuchado los rumores, las conversaciones apagadas entre los adultos, pero hasta ese momento nunca había tenido certeza. Ahora, se encontraba frente a una verdad cruda, una verdad que alteraba todo lo que él creía que era su historia. Sabes que no vas a creerme, Antonio, dijo ella, con la voz entrecortada, pero el hombre que tú amaste, el hombre con quien tuviste una relación, antes de tu vida con Cristina, él era el padre de Luca. Su nombre era Marcos. El mundo de Antonio pareció detenerse. ¿Marcos? El nombre sonaba lejano, pero no era desconocido. Cerró los ojos por un momento, tratando de recordar un tiempo que casi había borrado de su mente. Marcos, su amigo, su amor perdido, pero, ¿cómo era eso posible? ¿Cómo podía haber sido él el padre de Luca? No puede ser, ¿Marcos? El Marcos, mi Marcos, balbuceó Antonio, su rostro pálido. Sara sintió con la cabeza, y las palabras que siguieron hicieron todo aún más difícil de digerir. Sí, Antonio. Él y yo tuvimos una breve relación, mucho antes de que te casaras con Cristina.
Cuando te fuiste de la ciudad, él estaba conmigo. Me embaracé, pero tú nunca lo supiste. Marco se fue, y decidí criar a Luca sola. Cuando volviste a la ciudad, no sabía qué hacer. Yo te amaba, y pensé que era mejor guardar el secreto. Luca levantó la cabeza, sus ojos ahora fijos en Antonio, como si esperara que finalmente el padre lo viera de una manera diferente. Pero lo que veía ahora ya no era la figura autoritaria que conocía, sino un hombre confundido, desorientado, que se encontraba confrontado con una verdad que nunca quiso enfrentar. El silencio se hizo más pesado. Ahora, la verdad estaba frente a ellos. Luca, el hombre que Antonio consideraba su hijo, en realidad era el hijo de un hombre que él amó, pero también perdió, un amor que nunca tuvo el debido reconocimiento. El peso de la culpa, la pérdida y el descubrimiento de que su propia historia nunca fue como él imaginó, lo abrumó de golpe. Antonio no sabía qué decir. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Y fue en ese momento de incertidumbre que Luca dio el primer paso, no hacia Sara, sino hacia Antonio. Estaba allí, frente a su padre, pero lo que más lo inquietaba no era la verdad sobre su origen, sino el miedo de que, ahora que todo estaba expuesto, nada más pudiera curar el dolor que ambos cargaban. No necesito que me perdones, papá, dijo Luca, con un tono más calmado, aunque su voz temblaba de emoción. Pero necesito que ahora me veas. No como una sombra del pasado, sino como el hombre que soy. Soy tu hijo o al menos, siempre lo fui. El silencio en la cocina era casi insoportable. La tensión se extendía en el aire, como una línea invisible que lo separaba. Luca, con el corazón hecho pedazos, miraba a Antonio, buscando algún tipo de reacción, alguna señal de que lo que se había revelado aún podría superarse. Pero nada sucedía. El rostro de Antonio estaba cerrado, sus ojos vacíos, como si estuviera tratando de encajar todas las piezas de esa verdad devastadora, pero simplemente no pudiera. Luca sentía una mezcla de rabia y tristeza crecer dentro de él. Había esperado tanto tiempo para ese momento, tal vez para escuchar algo que lo confortara, algo que lo hiciera sentir que, a pesar de todo, era importante para Antonio. Pero ahora, se daba cuenta de que ya no quedaba espacio para esperanzas o promesas. Todo lo que quedaba era la cruda realidad, el dolor de saber que su propia identidad nunca fue lo que pensó ser. Papá, comenzó Luca, su voz entrecortada. No quiero ser una carga para ti, no quiero hacerte sufrir más. Pero yo necesito entender. ¿Por qué nunca me miraste como tu hijo? ¿Por qué siempre hubo este muro entre nosotros? Antonio cerró los ojos, las palabras de Luca penetrando su alma como cuchillos afilados. Quería responder, quería explicar, pero las palabras simplemente no salían. Su mente estaba abrumada, sus pensamientos desordenados, tratando de entender qué hacer con todo eso. Siempre creyó que la relación con Luca solo era difícil por el tiempo que pasaron separados, por la culpa que sentía por no haber sido un padre presente. Pero ahora, la verdad sobre el pasado lo atacaba de una manera que no sabía cómo manejar. Respiró profundamente, intentando organizar sus pensamientos. Entonces, finalmente, habló. Yo no lo sabía, Luca. No sabía que eras mi hijo, dijo, con la voz quebrada. Nunca lo supe. Y cuando lo supe, cuando te vi por primera vez, no pude evitar alejarme. Sentía que no tenía derecho a ser tu padre, que ya estabas demasiado distante para ser mío. Y yo no sabía si podría lidiar con todo eso. Luca lo miró con una expresión de dolor mezclado con comprensión. Sabía que Antonio estaba intentando explicarse, pero las palabras no podían borrar lo que ocurría dentro de su corazón. Sentía que ese hombre frente a él ya no era un padre, sino un extraño, alguien que ahora parecía estar tan distante como cualquier otra persona. Y, en el fondo, tal vez eso era lo que más le dolía, el hecho de que nunca tuvo, de verdad,
la oportunidad de ser reconocido como hijo de Antonio. Lo entiendo, murmuró Luca. Pero eso no cambia lo que soy, lo que somos. Lo que tenemos, papá, es nuestra historia, es lo que vivimos juntos. No se trata de lo que fuimos en el pasado, sino de lo que somos ahora. Y no quiero que sigamos así, con este dolor, con esta distancia. Te necesito, papá. La mirada de Luca estaba llena de sinceridad, pero también de un cansancio profundo, como si hubiera dejado de esperar por algo que nunca llegaría. Quería que Antonio lo abrazara, que lo reconociera como su hijo, pero sabía que, tal vez, lo que más deseaba estaba fuera de su alcance. Porque el perdón, la comprensión y la reconstrucción de una relación no son cosas que suceden de inmediato, y el peso de la mentira y el secreto que se había cargado por tanto tiempo no podía borrarse con una simple palabra. Antonio tragó saliva. Esas palabras de Luca lo conmovían, porque sabía que había fallado, sabía que nunca fue el padre que Luca merecía. Pero también sentía el peso de la culpa por no haber conocido la verdad, por haber vivido todos esos años sin saber quién era realmente el hijo que tenía frente a él. No sabía cómo lidiar con ese dolor, con ese vacío que se formaba dentro de él. Pero algo sí sabía, no quería perder lo que aún quedaba de conexión con Luca. Yo quiero intentarlo, Luca, dijo finalmente Antonio, su voz temblorosa, como si las palabras hubieran sido arrancadas de su pecho. No sé si lo lograré. No sé cómo, pero quiero intentar ser el padre que necesitas. Quiero que podamos empezar de nuevo. Pero antes de que Luca pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Sara entró en la cocina, interrumpiendo ese tenso momento entre padre e hijo. Ella parecía agotada, como si hubiera comprendido que la conversación no terminaría ahí, que las cosas requerirían mucho más que palabras para resolverse. Sé que nada de lo que diga ahora cambiará lo que pasó, comenzó, mirando directamente a Antonio. Pero quiero que entiendas que, a pesar de todo, Luca no tiene culpa de nada de esto. Nunca fue culpable. Él no pidió nacer, ni pidió que el destino lo separara de ti. Él solo quería ser reconocido. Antonio se giró hacia ella, con una mirada de arrepentimiento en los ojos. Lo sé, Sara, respondió con voz cansada. Lo sé, pero yo no sé si soy capaz de ser el padre que él merece. Sara se acercó a él y, con un gesto simple, puso la mano sobre su hombro. No dijo más nada. No había necesidad de palabras en ese momento. Solo una mirada que transmitía el dolor compartido, la pérdida y la esperanza de que, algún día, tal vez, el tiempo curara las heridas que habían sido abiertas. Luca, observando la escena, sintió una ola de emociones encontradas. Quería creer que había espacio para el perdón, que podría haber una reconstrucción entre él y Antonio. Pero el miedo de que fuera demasiado tarde aún lo dominaba. No sabía si sería capaz de confiar plenamente en Antonio, si podría dejar que él ocupara el lugar que siempre debió haber sido suyo. El miedo a ser rechazado nuevamente, a ser ignorado, devoraba sus entrañas. Voy a intentarlo, papá, murmuró Luca, rompiendo finalmente el silencio. Pero, por favor, dame tiempo. Ya no soy un niño. Y no puedo seguir viviendo de promesas vacías. La conversación, ahora, se transformaba en algo más profundo, más complejo. Y mientras el silencio volvía a llenar la cocina, todos sabían que, por más que quisieran arreglar las cosas, el camino hacia la sanación aún estaba lejos de completarse. El cielo de la tarde estaba teñido de un dorado suave cuando Luca, con el corazón aún apretado, se vio frente a la entrada del restaurante una vez más. El olor familiar de pasta fresca y especias lo envolvía, como un recuerdo de un tiempo en que las cosas eran más simples, antes de las revelaciones y secretos que habían transformado su vida. Dentro de la cocina, Antonio estaba allí, como siempre, trabajando con la misma dedicación de siempre, pero ahora, algo había cambiado. La tensión que antes lo rodeaba, la distancia emocional que lo separaba de Luca,
Ahora parecía haber disminuido, aunque lentamente. No era perfecto, y tal vez nunca lo fuera, pero había una voluntad genuina de reconstruir lo que se había perdido. Luca dudó por un momento, observándolo desde lejos. Quería entrar, quería gritar todo lo que sentía, tanto la rabia como la nostalgia, pero, al mismo tiempo, sabía que eso no traería más respuestas. El tiempo, las palabras y las promesas habían fallado hasta ahí, pero lo que quedaba era el pequeño, pero fuerte, deseo de seguir adelante, con o sin Antonio a su lado. Fue cuando se dio cuenta de que ya no había forma de huir de su propia verdad. Ya no era el joven que, hace unas semanas, solo quería entender lo que había pasado entre él y su padre. Ahora, Luca comprendía que lo que realmente importaba no era lo que el pasado tenía reservado, sino lo que él podía construir en el presente. El perdón, el dolor, el amor, todo eso eran piezas de un rompecabezas aún incompleto. Y tal vez sería necesario mucho más tiempo para que finalmente encajara. Se acercó lentamente a Antonio, quien lo vio por el rabillo del ojo y se detuvo por un instante, como si intentara medir la situación. Ambos estaban frente a algo nuevo, algo que aún no sabían manejar. Y, aún así, estaban allí, listos para enfrentar lo que fuera que viniera. «Papá», dijo Luca, con un suspiro pesado, su voz aún cargada con todas las emociones no dichas. «Pensé que podría vivir sin ti. Que no te necesitaba en mi vida. Pero, después de todo lo que pasó, me di cuenta de que solo quería ser tu hijo. Y si eso aún es posible, quiero intentarlo». Antonio lo miró, los ojos un poco brillosos, un reflejo de la lucha interna que había librado por tanto tiempo. No sabía si sería capaz de ser el padre que Luca merecía, pero no quería seguir viviendo con el peso de la culpa y la duda. Quería creer que, a pesar de todo, aún era posible empezar de nuevo. Yo también quiero intentarlo», dijo Antonio, su voz temblorosa, como si finalmente pudiera hablar con el hijo que siempre deseó tener, pero que el destino apartó. «No sé cómo será, Luca. Ni por dónde empezar. Pero estoy aquí. Y voy a intentar». El silencio que siguió no era pesado, como tantas veces antes, sino ahora ligero, como si los dos supieran que algo nuevo estaba comenzando. La conversación no necesitaba ser larga, no necesitaba explicaciones ni promesas. Solo una aceptación silenciosa de lo que los dos necesitaban el uno del otro, y de lo que podrían construir a partir de ese momento. Sara apareció en la puerta de la cocina, observando a los dos. No dijo nada, pero su mirada estaba llena de comprensión. Sabía que, de alguna manera, ese nuevo comienzo no sería fácil, pero estaba feliz de ver que ambos estaban intentándolo. No podía cambiar el pasado, pero quería que supieran que el futuro aún estaba al alcance de sus manos. «Voy a preparar la mejor pasta que hayas comido, papá», dijo Luca, con una sonrisa tímida. «Será una sorpresa». Antonio lo miró, sorprendido, pero su sonrisa fue genuina. «No puedo esperar a ver qué preparaste, hijo». Luca se apartó, comenzando a preparar los ingredientes, y la cocina, una vez más, se llenó con el sonido de las ollas y las conversaciones suaves. Pero ahora había una diferencia. Había más que solo el trabajo de cocinar. Había un nuevo vínculo formándose, un vínculo que, aunque aún frágil, comenzaba a crecer. Lo que se había perdido, lo que había sido roto durante tanto tiempo, aún no se curaba completamente. Pero, en ese momento, Antonio y Luca estaban dispuestos a dar los primeros pasos hacia un nuevo comienzo. No sería fácil, ni perfecto, pero, por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, el perdón era posible. Y que, al final, lo que realmente importaba no era lo que los separaba, sino lo que aún los unía. La pasta, con su sabor simple pero lleno de significado, sería el primer de muchos pasos hacia lo que aún podrían construir juntos. Muchas gracias por ver esta historia. Si quieres más relatos como este,
No olvides suscribirte al canal.